Quirón Podcast. Ven, hablemos de historia. Bienvenidos al lanzamiento del segundo capítulo del podcast de la revista Quirón. Para esta versión contaremos con la presencia de 4 invitados que nos presentarán sus reflexiones y conocimientos alrededor de los artículos e imágenes del dossier de la edición 17, Historia Urbana y Ambiental. En este tercer episodio nos acompaña para conversar la profesora Diana Luz Ceballos. Gracias a quienes nos escuchan y nos leen. Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast de Quirón, la revista de estudiantes de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En este episodio, que sigue siendo parte de nuestro lanzamiento del número 17, cuyo dossier trata de historia ambiental y urbana y ambiental, vamos a hablar del artículo El plano del recinto ceremonial de México Tenochtitlan en los memoriales de Fray Bernardino de Sahagún, algunas consideraciones entre la historia y la arqueología, cuyo autor es Aldo Sousa Díaz y que pues estará publicado y podrán acceder a él en nuestro número 17. El día de hoy me acompaña la profesora Diana Luz Ceballos Gómez, PhD en Estudios de la Cultura de la Universidad Eberhard Karls de Alemania y docente asociada en dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y para mi fortuna, mi profesora en algún momento de mi carrera, una persona con una grandísima trayectoria académica y profesional, y pues no podemos sino estar orgullosos y felices de que la profesora nos acompañe el día de hoy. Profesora, bienvenida y muy feliz de estar con usted el día de hoy. No, pues muchas gracias a ustedes, yo feliz de que me inviten, siempre me encanta venir a estos espacios de trabajo estudiantil y de los jóvenes. Bueno, profe, nosotros estamos muy agradecidos de que así sea y pues otra vez reiterarle nuestro agradecimiento de que esté con nosotros. Para no dar más vueltas, profesora Diana Luz, quisiera comenzar nuestra conversación a partir de propuesta que le hago. Estamos pues en este artículo, no para adelantar mucho, para que las personas que escuchen este podcast y se interesen vayan y lean la obra de Aldo. Si hay algo que podemos decir es que este artículo muestra otras maneras y otras posibilidades para el historiador a la hora de hacer historia, y es una variabilidad muy amplia de fuentes, en este caso también vestigios arqueológicos, y pues esos vestigios arqueológicos son huellas, nos deja el trasegar humano por el espacio, que es básicamente una de las grandes preocupaciones o uno de los grandes temas que nos interesa que se trabajen en este dossier, y este artículo muestra una manera muy interesante de abordarlo, que es en esta manera paralela del Códice de Sahagún y cómo Sahagún habla en sus memoriales de este recinto y pues estos vestigios arqueológicos. En este sentido, quisiera preguntarle cómo abordar desde la historia a manera de fuente estos vestigios arqueológicos o en su defecto no necesariamente vestigios arqueológicos, también esas muestras, esas grandes construcciones y obras arquitectónicas, y sobre todo en este caso pues, específico que es un recinto ceremonial mexica, cuando estos ya tienen esta importancia ritual. Sí, bueno, digamos que las fuentes espaciales, materiales, arquitectónicas y que hacen referencia a la cultura material son unas fuentes que no hemos explotado suficientemente y que son de una gran riqueza y logran iluminar aspectos de la vida en comunidad, de la cultura, que no siempre están muy presentes en otro tipo de fuentes, o que, como este caso particular del mundo de la conquista, tenemos fuentes escritas muy reducidas, reducidas a su mínima expresión, y en cambio una riqueza arquitectónica, además de una magnificencia que puede ser explotada y comprendida para iluminar los procesos de la sociedad mexica y en general del mundo mesoamericano. Hoy en día podemos hacer una diferenciación en arqueología
y en historia de la vida material entre la arqueología secas, que es la clásica, esa que se estableció con Troya y con los estudios de Schliemann ya en el siglo XIX, y lo que se llama arqueología histórica, que para el caso americano está muy centrada en la edad moderna, y para el caso europeo hay mucha historia como del periodo medieval, la época del Imperio Romano. Se hace la distinción y en las universidades de muchos países de Europa son dos disciplinas aparte, pues dos carreras separadas, pues porque tienen metodologías diferentes. Creo que otra manera de analizar y que nos traen más disciplinas de apoyo para analizar estos periodos con pocas fuentes documentales es la historia oral. No la historia oral que se hace hoy en día en las sociedades contemporáneas, sino la historia oral de las sociedades sin escritura, como es la que se ha practicado, por ejemplo, en los pueblos africanos, y que se ha apoyado en disciplinas como la lingüística, la arqueología, los estudios del folclore, los análisis literarios, las genealogías, etc. Me parece que es muy importante tener en cuenta que la misma definición de qué es sociedad o una sociedad en particular debe ser relacionada con condiciones y eventos particulares, y pues no hay una definición universal. Y como cualquier otro objeto de la arqueología o de la historia, y por tanto no se puede aplicar en la historia y en la geografía de esa manera. Y cualquier definición que uno haga, digamos, de una sociedad, y más cuando se tienen fuentes reducidas como es las que tenemos en estos periodos iniciales del siglo XVI, tenemos que decir que siempre hay como una negociación social ahí de la significación, porque dar cuenta del cambio social, de la misma construcción del territorio, de lo que se entiende por comunidad, de cómo son las relaciones sociales, es algo que es difícil de dar cuenta. Y entonces esa cultura material, que es lo que tenemos en este artículo, ella misma es el resultado de una actividad de producción humana que, como dicen Chang y Tilley, que son unos arqueólogos maravillosos, me gustan mucho, tienen un libro que se llama Reconstructing Archaeology, reconstruyendo la arqueología. Ellos dicen que la cultura material está activamente implicada en la estructuración de las prácticas sociales, y eso de pronto no lo pensamos tan así. Entonces podríamos decir que la construcción del espacio y del territorio, y por lo tanto de las edificaciones y todo lo que se plasme espacialmente, nos ayudaría a esa construcción de ese orden simbólico en la práctica que hace parte del mundo material. A mí algo que me gustó mucho del artículo y que pensé y comentamos ahora antes de empezar esta grabación, me acordé del texto de Il Cicerone de Jacob Burckhardt, que es un texto del siglo XIX, que los europeos del centro y del norte usaban, un libro de historia de Florencia que usaban para ir a visitar a Italia y conocer a Italia. Yo creo que uno podría coger el artículo y con el memorial de Sahagún y los dibujos que hay en el memorial, podría ir uno a visitar hoy el sitio arqueológico de Tenochtitlán en Ciudad de México, pues bueno, sí, en el centro de México, que por cierto el año pasado cumplió 500 años de su destrucción por Hernán Cortés y su ejército, ¿no? Sí, profe, interesantísimo, y me estoy sintiendo otra vez por allá hace casi un año hace más de un año que tuvimos clase, me estoy sintiendo más o menos en esas épocas otra vez. De verdad que hablar con ustedes, uno estará tomando nota todo el tiempo, usted empieza con la biblioteca que tiene en la cabeza a sacar cosas y textos. Espero que a nuestros oyentes también les pase lo mismo y que encuentren esto igual de interesante. Pero en lo que usted dijo, me parece que hay algo también muy interesante y que refuerza la necesidad de la historia y las disciplinas afines, en fin, las ciencias humanas, de volcarse hacia el espacio más allá de un escenario
al que los sucesos en los que acontecen los sucesos realmente como el escenario de las transformaciones sociales, y realmente que el espacio es uno de los principales protagonistas y que el espacio al fin y al cabo termina resultando siendo un espejo o una materialización de lo que usted dice, de estos resultados de las producciones humanas, pues sí, igualmente siguen siendo como muestras de otro tipo de relaciones que se terminan configurando en el espacio. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que de pronto usted profundizara precisamente en eso. Ya nosotros solamente digamos que entendemos y se entiende que lo conflictivo que fue el proceso de conquista de lo que era pues el otrora del Imperio Mexica, ¿cierto? Creo que eso ya está más que demostrado y que fue un proceso supremamente complejo. Pero algo que nos deja este texto de Aldo, y que creo que uno puede empezar a preguntarse a partir de su lectura, es cómo también en estas representaciones pictóricas se ve precisamente un intento de mostrar de una manera el espacio, en este caso también este recinto ceremonial, que precisamente su carga ceremonial y ritual pues lo dota de unas características particulares tanto en su representación como en la manera en la que Sahagún habla de él. Y entonces yo quisiera preguntarle, en este caso que estamos en un dossier de historia urbana y de historia ambiental, ¿cómo podemos entender esa importancia de lo ritual a la hora de construir el espacio? Y no solo en la construcción del espacio, entiéndase como la transformación física del entorno en el que estamos, ¿cierto? Que sería México Tenochtitlan, pero también la manera en la que Sahagún representa este espacio y con qué fines. En ese caso, si usted puede profundizar en cómo nosotros, usted lo dijo, estamos acerca de un tema del que hay muy pocas fuentes documentales, cómo podemos explotarlas mucho más para sacar más preguntas y encontrarle más hallazgos y respuestas, y sobre todo también qué otras fuentes alternativas nos permitirían, primero, como dije, entender la transformación física del espacio del que estamos estudiando, pero también notar que la representación del espacio y también incluso la propia construcción física del espacio tiene unas finalidades detrás y unas dinámicas de poder y de resistencia detrás. Entonces, me gustaría que de pronto usted nos profundizara sobre eso. Claro, bueno, por un lado, pues como dijimos ahora, todo espacio, todo territorio, por tanto, toda construcción de cualquier tipo de objeto, edificio, útil, es una construcción social y cultural, y la cultura material, como dijimos, es una objetivación del ser cultural y ser social de una comunidad determinada. Podríamos partir de una generalización, y es que la ritualización y la religiosidad está presente en todas las culturas humanas. Sin embargo, esa ritualización y esa religiosidad también se presenta de maneras diversas. Entonces, ambas cosas. Digamos que la apropiación y la dominación y la construcción del espacio varía de una cultura y una comunidad a otra, y igual sucede con la ritualidad y la religiosidad. Cuando hay pocas fuentes, como sería el caso, por ejemplo, de la cultura mexica, de todas maneras uno sí puede mirar a los vecinos. Sabemos que los mexicas, pues que es lo que es popularmente llamamos aztecas, están emparentados en sus herencias un poco con los mayas, que tienen también una gran arquitectura ritual, ceremonial y una tradición astronómica y ritual que pues en parte nos podría, y además tenían códices de escritura, no tantos, pero algunos que nos podrían servir de un apoyo. También contamos con otro tipo de análisis simbólicos, que son los que se usan en etnohistoria, en antropología, en historia de las religiones, en estudios del simbolismo, para analizar los fenómenos religiosos, simbólicos y rituales que nos pueden servir para iluminar el trabajo y las interpretaciones que se hacen, tanto las que hace Sahagún desde su tiempo y desde su cultura. No se nos puede
olvidar que Sahagún es un hombre del siglo XVI, cristiano, que es un monje franciscano, un padre franciscano, que está interpretando unos edificios, una parte de ellos construidos para el servicio ritual de una cultura totalmente distinta, y que el objetivo de Bernardino de Sahagún al escribir su crónica, el encargo que le hicieron fue tratar de descubrir precisamente, de comprender y de describir todas esas prácticas religiosas, rituales y hoy diríamos culturales. En esa época pues no se usaba ese término, para que los españoles comprendieran muy bien ese pueblo que estaban empezando a dominar, que es el pueblo mexica. O sea, pues el trabajo de Sahagún tiene un propósito determinado, no es tampoco un trabajo desinteresado, no es como, no sé, un viajero hoy en día, un antropólogo que decide, un historiador, hacer un estudio particular y va y lo hace. No, él tenía un encargo, por supuesto a él le interesa eso, se asesora de indígenas. Unos son ladinos, es decir, hablan español y están cristianizados. Otros son ancianos que no son ladinos necesariamente, pero entonces digamos que ahí también hay lo que llamamos los filtros que tiene toda fuente histórica y toda mirada de alguien que interpreta. Es una fuente, todas las crónicas de los españoles del siglo XVI y la primera mitad del XVII, son unas fuentes de mucha riqueza para nosotros los historiadores, pero como toda fuente de cualquier tipo, pues tiene esos filtros con los que hay que tener cuidado, porque introducen cierta opacidad, porque que puede, digamos, no son fuentes transparentes, digámoslo de esa manera. Lo otro es que hoy en día tenemos muchísimas más herramientas para complementar ese tipo de análisis, además de las que ya mencioné de la arqueología y de la historia oral, pues porque los estudios y la historia visual y las metodologías, que hay varias tendencias, pues no me voy a extender ahora a hablar de eso, para hacer análisis visual nos pueden servir para hacer, pues ya profundizando, que es algo que además no se alcanza a hacer necesariamente en ese artículo, porque el artículo tenía otro propósito, aunque sí se hace en parte, pero pues si se quiere profundizar en eso, los estudios visuales proporcionan varias estrategias y metodologías de análisis para, digamos, meterle más el diente a los dibujos, los grabados, los grabados que están en el manuscrito o en el texto del padre de Sahagún, en esos aspectos rituales y la interpretación que hace Sahagún de ellos, pues porque eso no se nos puede olvidar. Aunque hay una parte que, como concluye el mismo artículo, que uno de los dibujos son hechos por los indígenas que colaboran con Sahagún, pues una parte, por supuesto, está mediada por la interpretación de Sahagún mismo. Creo que sí, creo que eso es una invitación a no solo a quienes escuchen esto y no solo hablando solo relativamente al artículo o a este tema en particular, sino a los historiadores o a los investigadores en general, tener como esa pesquisa y esa sospecha. Creo que eso es lo que caracteriza nuestro ejercicio de entender que como seres humanos también tenemos ambiciones, que tenemos trasfondos a la hora de producir lo que sea que se produzca, y al fin y al cabo pues la historia en este caso se enmarca en estudiar lo que produce el ser humano y entender el ser humano a partir de lo que produce. Y me faltó lo del poder, que sí me parece una pregunta muy importante. Está el poder, pues, que sabemos todos que es el poder que Chang Tzu le llaman el poder sobre, que es el del control social y la dominación, que de eso pues no vamos a hablar acá, porque de eso no se trata, pero esos dibujos, la misma arquitectura, el poder que esa arquitectura ejerce como espacio ritual en la sociedad mexica cualquiera, a un mexica de los grupos dominantes o a un mexica de la escala social de abajo que le toca hacer el trabajo duro en el campo o en la ciudad,
que sería, digamos, el otro poder, que es el poder productivo, porque todas las acciones de los seres humanos tienen unas consecuencias involuntarias que generan reacciones. Ellos están hablando del mundo material y de la arqueología, además, que generan además estructuras, dicen ellos. A mí me gusta mucho ese texto de ellos, y entonces ellos muestran que hay un poder productivo, que es ese poder de actuar sobre el mundo, que es una fuerza positiva. También lo muestra Riquet, lo muestra Bourdieu, lo muestran los compinches de Bourdieu que trabajan en la revista de la SAC de la Recherche, que es ese poder productivo, una fuerza positiva que ayuda a la reproducción y la transformación del orden social, de la cultura, o si prefieren, de lo que llamamos realidad, que es un poder que hace uso de los recursos materiales y simbólicos, que serían pues las formas de conocimiento, la parte cognitiva, que finalmente es el que sirve tanto para construir un espacio como ese, cuando lo hicieron, pero que también es ese poder que, digamos, subliminalmente, para que lo digamos de alguna manera, pone en obra, ¿cómo lo decimos? Ese espacio soberano de dominación simbólica, y yo me imagino que atemorizadora. Si uno es un mexica de la parte de abajo en la sociedad y estamos en el momento del ritual y los sacrificios, yo supongo que vendría todo ese silencio, o puede que no silencio, pero ese sentimiento comunitario que se genera en las sociedades que tienen unas prácticas rituales fuertes. Y eso se genera también, no solo como hemos pensado tradicionalmente, en los análisis más tradicionales a través de la cultura, de las cosas que se hablan, sino que la parte material, de la cultura material, la arquitectura, la manera como se ha construido el espacio, también ayuda a ejercer ese poder productivo que construye relaciones sociales, simbólicas, culturales, y que por supuesto pues también engendra contradicciones y conflictos en los grupos humanos, antagonismos, pero que son muy importantes. Y la parte ritual y religiosa y de religiosidad en las sociedades juega un papel muy importante en la reproducción de la cultura, del mundo social, y en creer y reconocernos como un nosotros, o sea, que somos un colectivo, todos nosotros, al que pertenecemos todos juntos. Y creo que un espacio como ese, que pues al que ponen a Sahagún a describir y analizar, y que es analizado en el artículo de el número 17. Bueno, profe, muchísimas gracias. En este caso, pues nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas de este tema y de muchos otros en los que precisamente se ve reflejado el poder sobre el espacio, y cómo también precisamente estas construcciones y estas producciones humanas pues reflejan y buscan dejar muy en claro ese poder, y que también precisamente pues en este proceso de la conquista de lo que conocemos pues como América, pues se dieron esos conflictos de estos escenarios de poder, estos escenarios que también tenían una gran importancia simbólica, ritual, religiosa, política, y que pues entraron en conflicto con nuevos intereses de los peninsulares. Ya para terminar nuestra conversación, profe, lastimosamente, porque me gustaría conversar mucho más con usted y ojalá, en fin, lo que dije, que ojalá los oyentes hubieran tenido la posibilidad, ojalá muchos que nos estén escuchando así se hayan tenido clase con usted, y los que no, pues, en fin, que puedan buscar sus conferencias o en fin, porque escucharlos hablar a ustedes es muy interesante. Para terminar, profe, quisiera preguntarle por qué recomienda el artículo, que invite a nuestros oyentes a consultar el número 17 de Quirón, y especialmente este artículo que escribió Alba. Bueno, no, en primer lugar se me olvidó decirles que consulten también sobre el giro espacial, que todos estos estudios y la inclusión de una mirada y un análisis diferente del espacio y del territorio en las ciencias humanas y sociales se ha denominado así, el giro espacial. Entonces miren para que lo analicen. Bueno, este artículo y la revista creo que vale la pena
que inviertan el tiempo, es una inversión para leer no solo este número, ella está en línea, los números anteriores. En primer lugar, porque los artículos son de calidad, tienen un proceso de arbitraje muy serio en el que participan estudiantes, investigadores y docentes. En segundo lugar, porque es una manera de reconocer el trabajo de los jóvenes que están haciendo sus primeros pinitos en investigación y que, pues si ya están en la revista, quiere decir que el artículo pasó todos estos filtros. Este número me parece de especial importancia porque aunque el giro espacial no es pues nuevecito, no acaba de pasar, de todas maneras no todo el mundo lo tiene muy incorporado en sus formas de análisis. Y por último, me parece pues que en general deben consultar la revista Quirón. Hay unos estudiantes muy comprometidos en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, que con mucha pasión, compromiso, seriedad y calidad académica editan, publican los artículos. Y bueno, este es un número especial además que está con un tema particular, no un número abierto general. Así que los invito a que lean no solo este número, el número 17, sino todos los números anteriores. Bueno, profe, muchísimas gracias. Damos por finalizado el tercer episodio de nuestro lanzamiento del número 17. Agradezco nuevamente a la profesora Diana Luz Ceballos por habernos acompañado en este espacio y por brindarnos todas las herramientas para hacer una conversación interesantísima alrededor de este artículo. También no quiero dejar pasar la oportunidad de aprovechar y decir gracias a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, por haber apoyado este proyecto que ya está próximo a cumplir 10 años de existencia. También agradecerles a ustedes que están del otro lado escuchándonos en sus casas, en sus trabajos, en camino a sus casas. Agradecerles por estar del otro lado y apoyar este proyecto. Antes de irme, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que el próximo episodio será el último del lanzamiento de nuestro número 17 de la revista Quirón. Hablaremos con Paul Smith, fotógrafo urbano, que se ha encargado de documentar los cambios y transformaciones de Medellín en los últimos 30 años. No siendo más, les ha hablado Pablo Sierra. Hasta que nos volvamos a encontrar.